tamboriles. El Señor es amigo de su pueblo y otorga la victoria a los humildes. El Señor es amigo de su pueblo. Que se alegren los fieles en el triunfo, que inunde el regocijo sus hogares, que alaben al Señor con sus palabras, pues en esto su pueblo se complace. El Señor es amigo de su pueblo. De pie, por favor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el rey Herodes se enteró de todos los prodigios que Jesús hacía y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado, otros que había regresado Elías, y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Pero Herodes decía, a Juan yo lo mandé decapitar. ¿Quién será pues este del que oigo semejantes cosas? Y tenía curiosidad de ver a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos tomar asiento. Todos, o al menos la mayoría, hemos oído hablar de Herodes, que fue el gobernador o el gobernante que emprendió una persecución contra todos aquellos niños que habían nacido en un determinado tiempo, calculando que entre esos niños estaría Jesús, nacido de María. Este personaje es el que hoy aparece en este texto, el rey Herodes. ¿Y cuál es la actitud de este personaje? La actitud de este personaje podríamos decir que es de una curiosidad malsana.
Él tiene curiosidad de conocer a Jesús, porque seguramente ha escuchado de lo que ha hecho, de los signos que ha realizado, de las predicaciones que ha proclamado en los diferentes lugares y en los diferentes sectores del pueblo de Israel, con los enfermos, con las mujeres, con los hombres, con las multitudes. Seguramente este rey Herodes tenía esta inquietud malsana de conocer a Jesús, no porque tuviera fe en él, no porque creyera que él era el Hijo de Dios, sino simplemente por conocer a este personaje del cual se hablaba y se decía. Quizá también a nosotros nos llegue esta tentación malsana de escuchar el nombre de Cristo, de quizá saber que fue un gran hombre, un gran profeta, que fue un hombre con poderes sobrenaturales, que hizo milagros, que curó a muchos enfermos, que resucitó también a algunos amigos suyos que habían perdido la vida, entre ellos Lázaro, o aquella niña que vivía con su mamá, una viuda de una población llamada Naín. Y tal vez nos quedemos satisfechos con escuchar que este hombre llamado Jesús o Jesucristo fue un hombre que tuvo estas características sobrenaturales. Pero es muy importante que nosotros profundicemos más sobre esta actitud y que no sea solamente una inquietud, que no sea solamente una curiosidad por conocer algo de Dios, sino que sea realmente el deseo de encontrarnos con el Señor o de dejarnos encontrar por Él. Y este es uno de los puntos que el Papa Francisco, de feliz memoria, nos compartió en un hermoso mensaje en la Jornada Mundial del Enfermo de este año 2025, antes de fallecer. Y precisamente el Papa Francisco hacía énfasis en este punto del encuentro. Anoche que celebré la Eucaristía en la institución de los ministros extraordinarios de la Eucaristía, era un punto de reflexión en la homilía, el encuentro. Y el Papa Francisco nos habla de la importancia de encontrarnos con Cristo, pero no un Cristo idealizado, no un Cristo de una imagen, no un Cristo de una pintura o de una escultura, que llegan a ser pinturas y esculturas hermosas y valiosas, sino que el Papa Francisco nos dijo, es importante encontrarnos con Cristo en el rostro del enfermo, en el rostro del que sufre, en el rostro del que padece. Tocar las llagas de Cristo
cuidando a los enfermos, que son los más desprotegidos, que son los más vulnerables, porque muchos no pueden valerse por sí mismos. Por eso debemos de tener esta curiosidad sana de conocer a Cristo y de encontrar a Cristo en el enfermo. Y que, si bien es cierto, la mayoría de nosotros tenemos familiares muy cercanos que están enfermos, que padecen el dolor, que padecen la experiencia del sufrimiento en una cama. Y que ahí tenemos que descubrir a Cristo. Ahí tenemos que descubrir el rostro doliente y sufriente de nuestro Señor. Esta es una de las reflexiones, es uno de los puntos que el Papa Francisco nos dejó como último mensaje. Y por eso, en otro punto de reflexión, en su mensaje decía, por eso es importante la cercanía. Cuando se da el encuentro, se da la cercanía. ¿Y en qué consiste la cercanía? Precisamente en experimentar que Jesús está cerca, está a nuestro lado, o está enfrente, o está atrás, jamás abajo, jamás arriba. Descubrir que el enfermo es también el compañero de camino en este peregrinar de esperanza. Por eso la cercanía con nuestros hermanos enfermos es fundamental. De ahí entonces que en esta visita pastoral a este decanato de Nuestra Señora de Guadalupe se haya elegido venir a visitar a Cristo en los hermanos enfermos. Los padres se vinieron preparando, organizando esta visita pastoral, pero también preparando su corazón de pastores, preparando su corazón sacerdotal para encontrarse con el Cristo sufriente, con el Cristo doliente, que después de la celebración irán a visitar, irán a ungir con el óleo de los enfermos a nuestros hermanos que estén preparados y que quieran recibir este sacramento de consuelo y de fortaleza. La cercanía que debe de tener la familia con el enfermo o con los enfermos. A veces los enfermos viven no solamente el dolor de la enfermedad, sino de la soledad y del abandono. Y quizá este sea uno de los dolores más grandes que el dolor físico, el sentirse solos, el sentirse abandonados de sus propios familiares. Por eso el Papa también invita a las familias a ser cercanas a sus enfermitos. Y también agradece y bendice a todo el personal de salud, a todo el sector salud, a todos los que viven, no solamente trabajan, sino a los que viven y experimentan y acompañan en muchas ocasiones el dolor de sus pacientes. Y por eso en este mensaje el Papa Francisco les llama: nuestros ángeles son nuestros familiares cuando nos cuidan. Nuestros ángeles son nuestras enfermeras, nuestros enfermeros,
nuestros médicos, nuestras doctoras, todo el personal, todo el sector salud son nuestros ángeles, porque están cerca de el hermano que padece. Y también nos invita a todo el personal, a todo el sector salud, a vivir esta cercanía con Cristo que sufre, que vean al enfermo no simplemente como el desecho humano, no solo como un paciente al que hay que administrarle un paliativo o un tratamiento y nada más, sino tener esta sensibilidad, tener esta curiosidad buena de descubrir a Cristo en sus pacientes, a quienes acompañan con su ciencia y con su sabiduría médica. A nosotros, los sacerdotes, el Papa nos invitaba constantemente a descubrir a Cristo, a tocar las llagas de Cristo en nuestros hermanos enfermos que están en nuestras comunidades parroquiales. Todos los sacerdotes tienen la pastoral de enfermos en sus parroquias. Anoche instituí 195 ministros extraordinarios de la comunión, unos que renovaron su ministerio y otros que lo recibieron. Podríamos decir que tenemos un ejército con estos ministros extraordinarios de la comunión que nos fortalecen, que nos acompañan para visitar a los enfermos en nuestras parroquias y ahora en el hospital. Los invito, queridos hermanos sacerdotes, a que su corazón de pastores alcance a latir para que pueda también latir su corazón cerca de nuestros hermanos enfermos y que con su ministerio sacerdotal animen, fortalezcan, acompañen a nuestros ministros extraordinarios de la comunión, que seguramente vendrán con mucha alegría, con mucho gusto, con mucha disposición a visitar a nuestros hermanos que se encuentren aquí hospitalizados, a visitar a las familias que pasan días, que pasan largas jornadas esperando buenos resultados para sus enfermitos. Esa es la intención de esta visita pastoral, decirles a nuestros hermanos enfermos que no están solos, que está la Iglesia con ellos, que esta cercanía que hoy estamos haciendo visible la experimenten. Decirles a las familias de nuestros hermanos enfermos que no están solas las familias, está la Iglesia que ora, que los acompaña y que a partir de esta visita nos comprometeremos a estar más cerca de ustedes, de las familias. A todo el personal médico, me da mucho gusto ver aquí algunas enfermeras, doctores. Tengan la certeza de que la Iglesia los acompañará, los sostendrá también en esta labor, en esta misión, en esta vocación que ustedes han elegido. Tengan la seguridad que la Iglesia es madre y cuida de los hijos, es maestra y nos enseña a vivir como Jesús vivió, como nuestro hermano mayor. Pues que el Señor nos conceda fortalecer esta curiosidad sana, positiva, para conocer a Cristo en las realidades del dolor, del sufrimiento, de la enfermedad, en rostros concretos como lo son nuestros enfermitos.
Que así sea. Queridos hermanos, oremos a Dios Padre Todopoderoso, unidos en la misma fe, en la misma esperanza, en la misma caridad que proceden del Espíritu Santo. A cada petición diremos, te rogamos, óyenos. Por la Santa Iglesia de Dios, congregada por el Espíritu Santo en la unidad de la fe y de la caridad, para que en comunión con nuestro Santo Padre, el Papa León XIV, con nuestro obispo don Efraín Mendoza Cruz y con todos los obispos del mundo, crezca y se difunda entre todos los pueblos, roguemos al Señor. Por los hombres del mundo entero, que tienen un solo Creador y Padre, para que se reconozcan como hermanos y sin discriminación de raza o de nación, busquen con sincero corazón el reino de Dios, que es paz y gozo en el Espíritu Santo. Oremos. Por nuestros hermanos enfermos que experimentan el misterio del dolor y del sufrimiento, para que se unan sus dolores a los de la pasión y encuentren la gracia en medio de sus padecimientos. Oremos. Por las familias de nuestros hermanos enfermos, para que cuiden y acompañen con gran paciencia y ternura a sus seres queridos. Oremos. Por los que trabajan al servicio de los enfermos, para que Dios les guíe y les dé fortaleza en su labor. Oremos. Padre entrañable y Dios de todo consuelo, escucha nuestras oraciones y acompáñanos en nuestras necesidades, para que así sintamos cómo tu gracia nos acompaña. Por Cristo nuestro Señor. Podemos tomar asiento. Nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestra mano, te ofrecemos a por el vino y comunidad, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestra mano, como el trigo de los campos, avecina de la cruz, se transforma en nuestras vidas, el cuerpo de Jesús, te ofrecemos madres, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestra mano, a los pobres de la tierra, a los que en su tierra están, cambia su color en vino, como la agua eterna, te ofrecemos, Padre nuestro, por el vino
Penas se alejan. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oh Dios, bajo cuya providencia transcurre cada instante de la vida, recibe las súplicas y oblaciones que te ofrecemos por nuestros hermanos enfermos, para que, superado todo peligro, nos alegremos de verles recobrar la salud. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, Dios de misericordia, Señor Todopoderoso, por Jesucristo, Señor y Redentor nuestro. Porque has querido que tu único Hijo, autor de la vida, médico de los cuerpos y de las almas, tomase sobre sí nuestras debilidades para socorrernos en los momentos de prueba y santificarnos en la experiencia del dolor. En el signo sacramental de la unción, por la oración de la Iglesia, nos libras del pecado, nos confortas con la gracia del Espíritu Santo y nos haces partícipes de la victoria pascual. Por este signo de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Dios está el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu esos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de tu Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Juan Diego Cuautla Tuatzin y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa León, a nuestro obispo Efraín, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. En el Espíritu de Cristo intercambiamos un signo de comunión fraterna.
Hermanos, este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Habiendo comulgado el señor obispo, podemos tomar asiento. Los sacerdotes pasarán a comulgar delante del altar por intención. Posteriormente, quien vaya a comulgar, hacemos una fila en el pasillo derecho. Se acercará un sacerdote para ofrecerles la comunión. Necesitas mis manos, mi cansancio, y aún descanse. Seguida
Nos ponemos de pie. Oremos. Oh Dios, singular protector en las enfermedades, muestra el poder de tu auxilio con tus hijos enfermos, para que, aliviados por tu misericordia, vuelvan sanos y salvos a la Santa Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Terminada la celebración, pedimos a los hermanos ministros extraordinarios, que ya estarán organizados, que hagan el equipo de avanzada. Serán acompañados seguramente por alguna de los enfermeros, enfermeras, para que puedan ustedes ir de manera anticipada, viendo qué enfermo quiere y solicita la unción. Esto también, pues, con mucha delicadeza, para que quienes no desean ungirse, pues tampoco les incomodemos. Cada sacerdote entonces irá siguiendo al ministro para la sagrada unción. Y como ya lo decían, como parte de este trabajo de la obra social, los sacerdotes de este decanato han asumido la responsabilidad de venir mes con mes a este hospital para la atención de nuestros hermanos enfermos. Esta obra social y la visita de nuestro señor obispo es prácticamente el arranque, el inicio. Por eso es que él, como pastor de esta diócesis de Cuautitlán, hace presencia como para dar el banderazo de salida a esta iniciativa de los hermanos sacerdotes. Desde luego, siempre en la gratitud al equipo directivo, a todos los que colaboran en este hospital por permitir a nuestra querida Iglesia Católica, a la Iglesia del Señor, continuar con su obra, como lo decía el señor obispo, inspirado por las palabras del Papa Francisco, a Cristo en el hermano enfermo. En esta celebración, en este caminar del Jubileo de la Esperanza, el Santo Padre, a través de nuestro obispo en comunión con los apóstoles, concede la gracia de la indulgencia plenaria a quienes, habiéndose confesado, han comulgado y han participado de esta celebración, y desde luego oran por las intenciones del Papa León, y desde luego por la recuperación de nuestros hermanos enfermos y de todo el personal de salud y de quienes pues gentilmente atienden de diferentes formas a nuestros hermanos enfermos. También pues para recordarles al equipo del hospital, se ha repartido un tríptico. Este tríptico contiene propiamente la explicación sobre lo que es el sacramento de la unción de los enfermos, teniendo en cuenta la forma, la disposición pues que la Iglesia tiene para con nuestros hermanos enfermos, recordando que el sacramento de la unción es un sacramento que dentro de la Iglesia se le concede a aquellos hermanos que están en un peligro grave y que igual pues necesitan
del auxilio de Dios. Entonces, les invitamos a tomar, si alguno a lo mejor todavía no tiene su tríptico, que podamos tomarlo. Le voy a pedir a alguno de nuestros hermanos ministros que tome de los trípticos para que podamos repartirlo a quien a lo mejor no lo tiene. Igual lo puedan compartir con alguien que a lo mejor lo necesite, sobre todo en esta explicación pues de la unción. También pues para poder llevar a cabo esta unción el día de hoy, le pedimos que nos repartamos de la siguiente manera. Urgencias estará el señor obispo, el padre Aarón, el padre Martín y el padre Eloy. En el piso 1, el padre Daniel Pastén, el padre Francisco, el padre Juan Carlos, que es este piso que está luego aquí dando vuelta. Y el piso 2 estará a cargo de su servidor, el padre Héctor, el padre Gerardo y el padre Paulo, que es subiendo las escaleras en el segundo piso. Por favor, también le pedimos a los ministros que nos podamos acercar en los sacerdotes que pues van a estar en cada uno de los pisos para hacer esta labor que nos ha dicho el padre Aarón. Entonces, por favor, para que nos podamos distribuir ahorita en este momento que será la unción de nuestros enfermos aquí en el hospital. También en este momento será la bendición de estos rosarios. Queremos repartírselos pues a este personal que nos apoya pues a cargo de nuestros enfermos. Un gesto, un regalo, un presente para cada uno de ustedes en este tono de espiritualidad para poder pues incrementar esta devoción y poder darles este presente por parte de nosotros como sacerdotes. Señor, te pedimos que derrames tu bendición sobre estos santos rosarios que nos recuerdan los misterios de tu pasión, muerte, resurrección y glorificación. Y que todos quienes meditamos tus santos misterios caminemos en la esperanza para compartir las alegrías eternas por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pasamos a nuestro lugar. Inclinamos la cabeza para recibir la bendición del señor obispo. El Señor esté con ustedes. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Antes
Antes de que nos retiremos, pueden pasar todo el personal para que nos tomemos una foto con los padres y ya después irán distribuyéndose a sus respectivos lugares.